Así es que vamos a platicar el día de hoy, también a reflexionar un poco sobre el capítulo número 8 de este maravilloso libro, El Código de Moisés, esa edición revisada de James F. Twyman, que, que hizo esa revisión y que publicaron justamente en el año 2020, que creo yo que fue muy significativo y muy simbólico, pues presentar al mundo justamente en ese momento toda esta información actualizada. Y el capítulo número 8 se titula Espiritual versus religioso. Es decir, una comparación entre qué es espiritual y qué es algo religioso. Y él comienza diciendo, en 1995 se publicó un libro que conmocionó a mucha gente en todo el mundo. Conversaciones con Dios, de Neale Donald Walsch. ¿Recuerdan ustedes ese libro? Yo empecé con estas cuestiones mucho después, en el 2009, y pues ya eran varios años después y me llegó más o menos, digamos, en esas fechas este libro, el cual se convirtió para mí como una Biblia, porque era Dios mismo el que estaba hablándome y me estaba explicando cómo funcionaba todo esto. Y este libro ocupó el primer puesto en la lista de los más vendidos del New York Times durante más de 2 años y el mundo editorial no ha vuelto a ser el mismo. Fue como aventurarse a publicar algo completamente diferente que podría ser muy señalado y muy marcado. Y dice James, mucha gente no había considerado la posibilidad de que Dios nunca dejara de hablar a la humanidad y que cualquiera pudiera tener un encuentro íntimo con la presencia divina, a veces conocida como Dios. En cualquier momento que eligiera, la persona puede comunicarse con él y puede escucharlo. Se suponía que Dios solo hablaba a los grandes profetas y maestros que hemos leído en la Biblia u otros textos sagrados. Pero la idea de que Dios hablara a una persona corriente que viviera hoy parecía imposible. Pero como estamos descubriendo ahora, nada es imposible, especialmente cuando se trata de este tema. La historia que llevó a Neale a su propio encuentro divino probablemente no sea muy diferente de la tuya. Fue en un momento en que Neale parecía haber perdido todo lo que tenía valor en su vida. Estaba en el peldaño más bajo de la escalera cuando escuchó una voz interior, una voz que reconoció, pero que no podía creer. Era la voz de Dios. Y comenzó una conversación que cambió la forma de vernos a nosotros mismos, de ver al mundo y nuestra conexión con el Creador. Y haciéndome ahora la reflexión, si es verdad, yo también en ese tiempo no me había dado cuenta, pero realmente estaba viviendo una vida muy automatizada y muy sin sentido. Y fue cuando Dios se presentó también en mi vida. Si no has leído ese libro, porque después salieron varios más, la segunda parte y creo que la tercera parte, y después conversaciones con Dios para adolescentes, y de ahí, bueno, Neil es otra persona ahora, un gran guía y un gran líder espiritual a nivel mundial. Sí te lo recomiendo que le des una leída porque está interesante lo que Dios dice. Y continuó leyendo lo que dice James. ¿Cuántas veces te has sentido perdido y fuera de control? Pero luego has sentido una suave voz interior que te aseguraba que todo estaría bien. Solemos suponer que se trata de una conversación con nuestro propio ser. Tal vez
una parte superior de nosotros que se encuentra más allá del alcance de nuestra mente consciente. Si solo pudiéramos recordar que esto es exactamente correcto y que no hay distancia entre nuestro ser superior y Dios, entonces quizás nos daríamos cuenta de que estamos conversando con lo divino en cada momento de nuestra vida. Es como si la línea telefónica entre Dios y nosotros estuviera siempre abierta y Dios estuviera esperando ser incluido en la conversación. En cambio, seguimos nuestro camino, pensando que estamos solos y que somos capaces de controlar los infinitos detalles de nuestra vida sin la influencia de nuestro divino benefactor. Pero ¿qué sucede cuando recordamos esta conexión y aprovechamos su sabiduría para todo lo que pensamos, para todo lo que decimos o para todo lo que hacemos? Dios está en cada detalle de tu vida, guiándote hacia la realidad infinita en la que fuiste creado y sigues estando. Detengámonos ahí un momento porque es muy importante. De hecho, la primera frase de este párrafo puede ser la afirmación más crucial del libro. Vamos a desglosarla y vamos a analizarla pieza por pieza. Dice, Dios está en cada detalle de tu vida. Esto es algo que la mayoría de la gente, si tiene algún concepto de Dios, no tiene ningún problema en aceptar. El objetivo de una vida religiosa es ver la huella divina en cada momento, sabiendo que Dios está al mando y que vela por nosotros. Fíjate en que he utilizado la palabra religiosa en lugar de espiritual. Podría haber escrito fácilmente el objetivo de una vida espiritual, pero no habría transmitido lo que estoy tratando de ilustrar. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una persona religiosa y una persona espiritual? Empezaré repitiendo algo que me dijo un amigo hace muchos años. Me dijo, la diferencia es que una persona religiosa cree en el infierno, mientras que una persona espiritual ha estado allí. Y bueno, esto pareciera ser un poco risorio. Esto causa risa. Y sin embargo, luego volteas y dices, sí es verdad. Y a lo mejor tú volteas y dices, ¿y yo he estado ahí? Puede ser bonito, pero en cierto modo es verdadero. ¿Cuáles son las posibles diferencias? Las personas religiosas suelen creer que Dios está allá afuera, en algún lugar, normalmente en el cielo, mientras que las personas espirituales saben que no hay separación entre ellas y su fuente divina. Las personas religiosas pueden creer que deben morir antes de poder entrar en el cielo. Y las personas espirituales confían en que Jesús tenía razón cuando dijo, el reino de Dios está dentro de ti. Y cada frase, cada explicación de esta, de verdad que me mueve y me llega, porque siento yo que es una explicación magnífica que nos deja ver claramente cómo nos estamos transformando en algo espiritual y estamos dejando atrás eso religioso, que si bien fue importante para nosotros en algún momento de nuestra vida y fue un escalón que tuvimos que subir para poder ascender a ser algo más,
ya lo hemos dejado atrás. Y luego James continúa explicando más diferencias. Dice, las personas religiosas a veces afirman que Dios es santo y ellos no, mientras que las personas espirituales saben que todo lo creado por Dios sigue siendo uno con Dios. Por lo tanto, si el Creador es santo, ellos también lo son. Como dice Corintios 1, ¿no sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu habita en vosotros? Literal, nos lo dijeron cuando nos enfocábamos en lo religioso. Las personas religiosas pueden creer que el amor de Dios es condicional y que puede ser quitado en cualquier momento. Pero las personas espirituales saben que el amor de Dios es eterno e incondicional. Y dice James, después de dar estas explicaciones y magníficas diferencias, estoy siendo cuidadoso al decir que estas son afirmaciones que una persona religiosa a veces cree, pero no siempre es así. Soy plenamente consciente de que es posible ser espiritual y religioso al mismo tiempo. Lo que realmente intento transmitir es que los individuos espirituales experimentan a Dios de una manera que trasciende el pensamiento y la lógica, y su experiencia de lo divino no se limita a ninguna tradición religiosa o espiritual. Cuanto más se profundiza en la experiencia espiritual, más universal se vuelve. Los teólogos cristianos pueden establecer profundas distinciones entre sus creencias y las de los musulmanes, los judíos o incluso las de otras sectas del cristianismo. Un místico cristiano, en cambio, experimenta rápidamente el sinsentido de estos cismas y observa con calma cómo todas las corrientes divergentes desembocan en el mismo océano. Con esto no se pretende considerar como equivocadas o desfavorecidas a las personas que asisten a una iglesia o religión concreta. Personalmente, soy muy activo en mi propia iglesia y me considero un cristiano comprometido. Sin embargo, no estoy limitado por ninguna forma, sino que soy capaz de moverme sin esfuerzo entre todas ellas. Si te sientes identificado con una religión en particular, estupendo. La clave es seguir esa religión hasta el fondo y no quedarse solamente en la superficie. Cada religión tiene sus místicos o aquellas personas que trascienden las prácticas superficiales de su fe y se sumergen hasta el centro mismo. Lo interesante es que cuanto más te acercas al centro, más te das cuenta de que todas las religiones nos guían hacia la misma experiencia. Y luego hay un segmento que James titula Una vista desde arriba. Y dice, ¿recuerdas la historia de los astronautas que vieron por primera vez nuestro planeta desde el espacio exterior? Su perspectiva del mundo cambió cuando lo contemplaron, viendo más allá de las fronteras y divisiones que rigen nuestras vidas. Las fronteras que separan a los países significan muy poco para quien ve la Tierra en su totalidad, como el místico que se eleva por encima de las creencias divergentes de una religión concreta para ver que todos los caminos conducen en última instancia a Dios.
La segunda parte de la frase que estamos examinando dice, guiándote hacia la realidad infinita en la que fuiste creado y sigues estando. Ah, esto es algo muy diferente de lo que a la mayoría de nosotros nos enseñaron en la escuela dominical o en la clase de catecismo. Cuando crecí en la iglesia católica, nunca escuché nada sobre permanecer perfecto como fui creado. De hecho, me dijeron lo contrario. Nacemos en pecado y necesitamos ser redimidos a través de un maravilloso sacramento llamado bautismo. Si mueres antes de ser bautizado, así lo dice la historia, entonces descenderás directamente al infierno para arder por toda la eternidad. Lo cual, por cierto, dice James, es un tiempo muy largo. Y no sentí mucho consuelo cuando me dijeron que Dios tenía un lugar especial para los niños que mueren antes de tener la oportunidad de ser bautizados. Al parecer, el limbo está justo entre el cielo y el infierno, y fue creado especialmente para estos pobres niños. Aunque nunca verán a Dios, al menos no sufrirán en el fuego eterno del infierno. Un pequeño consuelo de un Dios misericordioso. Y cómo estas explicaciones, ahora desde esta perspectiva, causan una sonrisa. Es decir, podemos entenderlo desde otra perspectiva superior y ya no estar sometidos a todo este terror al que nos sometieron desde pequeños como una fuerza para obligarnos a hacer, cumplir los preceptos que querían que nosotros cumpliéramos. Esto, dice James, nos lleva a la última diferencia entre una persona espiritual y una religiosa. Una persona religiosa a veces cree que nacimos en pecado y necesitamos ser redimidos, mientras que una persona espiritual sabe que la redención no es necesaria. En otras palabras, eres perfecto, eres perfecta, tal como fuiste creado, tal como fuiste creada. Y no hay nada que puedas hacer para cambiar el amor que es tu fuente. Y esto es cierto. Es que imagina si no eres perfecto. Tú fuiste una idea y fuiste creado, fuiste creada con esta idea. ¿Y esta idea de dónde venía? De una energía muy poderosa que es la energía de creación. Se llama amor incondicional. Dime entonces tú, si desde tú siendo un concepto del amor incondicional, poderoso, omnipresente, de esa energía tan poderosa que crea mundos, siendo tuyo esa idea de amor, ¿cómo puedes no ser perfecto? ¿Cómo puedes no ser perfecta? Si desde la concepción de la idea lo eres desde el amor. Y luego, con esa energía creadora, fuiste creada como con esa energía, como esa parte, con toda la sustancia de la creación. Y a pesar de estar siendo parte de uno, del todo, porque habíamos hablado que somos todas la misma alma, la misma energía, el mismo espíritu, a pesar de ser todo, también tienes una conciencia única e irrepetible. Una capacidad de ser tú que jamás, nunca nadie podrá imitar. Y tienes razón, James. Eres perfecto. Eres perfecta. Tal como fuiste creado. Tal como fuiste creada.
no hay nada que puedas hacer para cambiar el amor que es tu fuente. La mayoría de los cristianos creen que el papel de Jesús fue redimir nuestros pecados y reunirnos con nuestra herencia divina. Una persona espiritual, en cambio, reconoce que el papel de Jesús fue demostrar el verdadero significado del amor, conquistando la muerte, mostrándonos el potencial infinito, no solo de su alma, sino también de la nuestra. Y ahora puedes comenzar una verdadera conversación que no se basa en la desigualdad y la disparidad, sino en la unión y el amor. Y aquí es donde encaja el código de Moisés. Cuando Dios habló a Moisés en forma de zarza ardiente, estableció un vínculo entre el cielo y la tierra que no había existido antes de ese momento. Dios le dijo a Moisés el nombre sagrado. Eso puede no sonar como una ocasión trascendental desde nuestra perspectiva, pero desde la perspectiva de Moisés y de los israelitas, lo fue. Es difícil mantener una conversación con alguien cuyo nombre no conoces. Si solo conoces un título, en este caso es Dios Todopoderoso, o incluso el Dios de nuestros antepasados, no se puede establecer ninguna intimidad. La intimidad, después de todo, es el propósito de la comunión, que es el resultado final de una conversación profunda. Y aquí es cuando me encanta ver cómo mis propios conceptos de lógica virginiana coinciden con los de James y digo yo, ¡wow! Yo eso lo digo. Yo siempre he dicho, o bueno, desde que estoy en esto he dicho, que el propósito de la religión ha sido confundido. El propósito de la religión es crear comunión con Dios. La religión es un medio que nos conduce al objetivo principal, que es reconocernos con esa conversación y esa íntima comunión. Volver a reconocer lo que somos. Y a veces han cambiado este propósito de la religión, convirtiéndola en el objetivo final. Mi propia opinión. Ahí te la dejo. Así es que cuando James dice esto, la intimidad, después de todo, es el propósito de la comunión, que es el resultado final de una conversación profunda, digo, sí, es verdad. Porque el objetivo es el reconocer este vínculo. Moisés abrió la puerta para que la humanidad tuviera una conversación íntima con la divinidad. Y siglos después de Moisés, otro líder judío, el rey Salomón, escribió sobre Dios como amante y compañero íntimo. Su relación de éxtasis con la divinidad no era percibida como inalcanzable e inaccesible, sino como un cónyuge cuya presencia le embriaga de amor. ¿Recuerdas aquello que dice en el libro Cantar de los Cantares? En el primer capítulo, en el versículo 2, que dice, que me bese con los besos de su boca, porque tu amor es mejor que el vino. Ahí está. Los místicos de todas las tradiciones se han hecho eco de estas emociones, experimentando lo divino menos en la mente y más en el corazón. En el cristianismo, santos como Teresa de Ávila, Juan de la Cruz, Francisco de Asís,
han compartido espléndidos relatos de su éxtasis. Y en el sufismo, pocos han alcanzado las alturas de Rumi cuando escribió: he tragado un poco del vino dulce del amado y ahora estoy enfermo. Me duele el cuerpo, me sube la fiebre. Llamaron al doctor y dijo: ¿bebe este té? Bien, es hora de beber este té. Toma estas pastillas. Bien, es hora de tomar estas píldoras. El doctor dijo: deshazte del vino dulce de sus labios. ¿Ok? Hora de deshacerse del doctor. Es decir, Dios es vino y en esta dulce bebida nos hemos convertido en embriagados, perdiendo nuestro antiguo ser y descubriendo nuestra verdadera naturaleza, que es santa y digna de un abrazo que el mundo nunca podrá comprender. Dios ha pasado de lo innombrable a lo nombrado y en última instancia al amado. La pregunta es entonces, ¿Dios se acerca a nosotros o nosotros nos acercamos a Dios? Y esto vuelve a todas estas enseñanzas de Abraham, donde dice que la energía de la sabiduría infinita jamás va a bajar a tu vibración, tú tienes que subir a ella. Y aquí me voy a detener para comentar una anécdota que me deja bien claro esto y que viene al tema para entender cómo es que nosotros tenemos que ir a la fuente. Platicaba Esther que Jerry encontró un nido de golondrinas en la puerta de su casa. Y continuaron todo este proceso dándose cuenta de que había pequeños huevecillos y que después, pues los huevecillos rompieron y salieron los polluelos y que los padres iban y venían todos los días alimentando a los polluelos y durante semanas estuvieron acompañándonos. Hasta que un día la madre se posó en un árbol frente al nido. Los polluelos ya eran lo suficientemente grandes como para poder volar. Y la madre comenzó a llamarlos, a decir, ven, ven, ven. Y los polluelos no querían salir a volar. Pero sin embargo, los padres se colocaron del otro lado y empezaron a armar mucho escándalo llamándolos, ven, ven, ven. Y así es la fuente. La fuente te dice, ven, ven, esto es bueno, ven a mí, ven a mí. ¿No es eso maravilloso? Es increíble entenderlo de esa manera. Porque ¿qué tanto vamos a experimentar de bienestar haciendo que la fuente baje a nosotros? Y estoy hablando de vibración. Comparado con nosotros ir a eso bueno que la fuente tiene para que nosotros seamos toda nuestra esplendidez y toda nuestra magnificencia. Dice James, si creemos que Dios se acerca a la humanidad a medida que avanzan los siglos, también debemos pensar que el amor de Dios es condicional. En otras palabras, cuanto más nos conoce Dios, más afecto fluye en nuestra dirección. Pero esto refleja mejor las relaciones humanas que las divinas. Desde la perspectiva de la divinidad, Dios solo da a Dios. Nosotros retenemos nuestra entrega hasta estar seguros de que va a ser aceptada y luego devuelta. Si esto es cierto, tal vez haya algo que aprender de nuestra nueva intimidad con Dios. Tal vez haya llegado el momento
de empezar a imitar a Dios en lugar de esperar que nuestro Creador nos imite a nosotros. ¿Qué significa decir que Dios solo da? Esto es imposible desde una perspectiva humana, porque si creemos que estamos regalando nuestra energía o recursos a personas que existen fuera de nosotros, llega un punto en el que no nos queda nada que dar. Si ofreciéramos toda nuestra energía, moriríamos. Entonces, ¿dónde estaríamos? Nuestra idea de dar es, conoce tu límite, no des más de lo que puedas perder. Cambiemos de perspectiva para poder entender cómo da Dios. La mayoría de nosotros estamos dispuestos a considerar la posibilidad de que Dios no perciba la separación. En otras palabras, todo está contenido en el todo que a veces llamamos Dios. Y no hay nada fuera de ese todo. ¿Estamos de acuerdo? La física nos enseña que la energía no puede crearse ni destruirse. Se mueve de un lugar a otro. Si esto es así, entonces cualquier cosa que demos a otra persona no es más que un intercambio de energía. Pero desde la perspectiva de Dios, realmente no ha ido a ninguna parte. En pocas palabras, la energía no ha salido de su fuente, que es Dios. Dios es la fuente de toda la energía y por lo tanto nunca puede irse o ir a ninguna parte. Permanece donde siempre ha estado, aunque parezca que se mueve de una persona o situación a otra. Bienvenido, bienvenida a un nuevo mundo. Esto nos deja una sola posibilidad. Dar y recibir no son dos experiencias diferentes, sino una. Son lo mismo. Y te voy a recitar algo que seguramente, tal vez en algún momento lo escuchaste, porque es una oración que ha sobrepasado las barreras de la religión, de un gran maestro que hubo en el mundo, que es este hermosísimo Francisco de Asís, que amaba tanto a los animalitos. Incluso estaba esta oración escrita en el comedor de mi abuela, ahora que me hago la reflexión y digo, wow, qué increíble esta presencia de este maestro en mi vida desde antes de que yo fuera consciente de aquello. Y dice un segmento solamente: oh divino maestro, haz que no busque tanto ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como amar, porque es dando como recibimos. Es al perdonar que somos perdonados. Y es muriendo que nacemos a la vida eterna. Y ahora con esta perspectiva, ¿cómo resuena profundamente en nosotros estas afirmaciones? ¿Y cuánta razón tenía? ¿Y qué visión? Imagina hace cuántos cientos de años estuvo ahí San Francisco de Asís ya dándonos las bases de los criterios de la nueva era dorada. El propósito del Código de Moisés es experimentar la intimidad de nuestra relación con la divinidad y luego difundirla a los demás. Estamos aquí para imitar a Dios.
Pero no podemos hacerlo si no comprendemos a nuestro Creador. La comprensión solo viene de la relación o comunicación con alguien o algo. Y solo podemos comunicarnos profundamente con alguien si conocemos a la persona. El regalo que Moisés nos hizo, pues, fue el santo nombre. Y desde entonces nos acercamos a Dios en lugar de esperar que Dios se acerque a nosotros. Así es que vamos a hacer el ejercicio número 8. Y claro, este ejercicio debía titularse Conversación con Dios, por supuesto. Es hora de entrar en esta conversación de forma más íntima, tal y como hizo Moisés. Hasta este momento, has estado utilizando el código de Moisés para atraer a tu vida las cosas que no posees actualmente, o para extender al mundo las cualidades más esenciales que el alma anhela. Ahora, usarás el código para amplificar y expandir la sagrada conexión entre tú y la fuente, también conocida como Dios. En este ejercicio vas a poder elegir si vas a inhalar o exhalar la frase yo soy eso. Puede haber ocasiones en las que se sienta más apropiado exhalar al decir esto, atrayendo a tu vida aquello en lo que te has enfocado. En otras ocasiones, puede ser tal vez mejor utilizar el canto para extender la energía, por lo que empiezas inhalando mientras repites las palabras y lo impulsas en la exhalación. Ya has manejado la técnica en diferentes maneras. Al menos, si este es el ejercicio número 8, 7 veces ya lo hemos hecho. Así es que, como es un canto muy sencillo, seguramente no tienes ninguna confusión. Por ahora no importa cómo lo hagas, porque el objetivo de este ejercicio es muy diferente de cualquier otro que hayamos practicado. Tu objetivo es sentir que estás conversando con Dios, tal como lo hizo Moisés. Deja que tu enfoque sea la intimidad de este diálogo. Al pronunciar las palabras, yo soy eso, siente que eres literalmente la conexión entre el cielo y la tierra. Y mientras dices, yo soy, siente que Dios te responde, afirmando este vínculo. Continúa el ejercicio hasta que te des cuenta que eres completamente uno con Dios, que compartes un nivel de intimidad que tu mente lógica no puede comprender. Así es que vamos a tomar unos minutos para hacer este ejercicio. Seguramente tienes por ahí ya varias palabras que te son importantes o tal vez quieras simplemente cerrar tus ojos y conectar con cuál es la energía con la que te sientes más cómodo, más cómoda en este momento, con la cual conversar con Dios. Podemos hacer el experimento. ¿Qué tal que le des la oportunidad a Dios en ti y a ti en Dios, de ni siquiera elegir una palabra del pasado? Simplemente cerrar tus ojos y permitir que esa información fluya a través de ti, a través de esta conversación con este amigo, y hacerlo íntimo. Y si necesitas ir cambiando la palabra de acuerdo a lo que estés viviendo, pues la vas cambiando. Y si necesitas cambiar el canto
en la manera en cómo te lo he explicado, pues lo vas cambiando. Así es que el día de hoy se trata de eso, de conversar con Dios en ti. Vamos a dar unos minutos. Voy a procurar hacerlo yo, pero si necesito poner mudo para hacerlo, porque no sé si mi respiración en este momento me lo va a permitir. Eh, lo voy a poner y después continuaremos para terminar la sesión. Así es que cierra tus ojos y simplemente ahí quédate sintiendo y pensando cuál es el tema de tu conversación con Dios. Cuando estés listo, cuando estés lista, eliges en qué manera vas a comenzar tu canto. Y teniendo el tema, comienzas tu conversación. Yo soy salud. Yo soy salud. Yo soy salud. Yo soy salud. Yo soy salud.
Y toma una suave inhalación profunda y exhala. Y quiero terminar este capítulo volviendo a leer esa magnífica frase que James nos compartió para quedarnos con esta maravillosa sensación y este recuerdo del tema de hoy. Dios está en cada detalle de tu vida, guiándote hacia la realidad infinita en la que fuiste creado y sigues estando.